Saludos, vamos abriendo la mesa de En Perspectiva de este miércoles 13 de abril del año 2016. Ya escucharon algunas voces. Teresa Herrera, buen día. Buen día audiencia y bueno, bienvenido nuevo tertuliano. Ahora lo presentamos. Rafael Porcecansi, ¿cómo te va? Buen día para todos. Más cerca del micrófono. Buen día para todos. Daniel Superviel, recién llegado de Perú. Es más, tiene todavía puesto el chaleco de observador internacional. Buenos días para todos. ¿Cuándo volviste? Llegué ayer a las 7 de la mañana. Lo escuchamos, ¿recuerdan? El lunes muy temprano. Te hicimos madrugar salvajemente. Salvajemente, pero lo hice con gusto. Tuvimos con Daniel un primer enfoque a propósito de lo que dejaba la primera vuelta de los comicios en Perú. Eso fue sobre 8 menos cuarto de la mañana. Sí, acá. allá eran 6 menos cuarto. Gracias, Daniel. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a quien se incorpora a estas mesas de En Perspectiva. Gerardo Caetano, historiador, politólogo, sociólogo, con quien hemos charlado en tantas ocasiones y que ahora va a ser parte de la conversación de estos debates a las 9 de la mañana. Bueno, un gusto, realmente me siento muy cómodo, te agradezco mucho la invitación y además con este trío de lujo me siento muy en sintonía. Vamos a ver cómo sale esto, pero claro, estamos todos muy satisfechos de que después de charlarlo durante tanto tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Ahora en este 2016 hayamos podido concretar el ingreso. Para mí también es una satisfacción y bueno, de estar del otro lado del micrófono, ¿no? En esta magia de la radio, bueno, estar acá. La verdad que nuevamente muchas gracias. Y esperemos estar a la altura. Ahí está. Vamos a ver qué dicen los oyentes, vamos a ver qué dice el propio Gerardo. Un lujo tener a Gerardo acá, la verdad. Comparto plenamente. Empezamos, vamos al primero de los temas. El presidente Tabaré Vázquez recibió ayer en la Torre Ejecutiva a delegados de los partidos con representación parlamentaria para iniciar un proceso de intercambio de propuestas en torno a la seguridad pública. En el encuentro, Vázquez entregó un documento con iniciativas y proyectos de ley que, entre otros asuntos, incluyen cambios en el sistema judicial penal, limitaciones a la libertad anticipada y mejoras en el combate al narcotráfico. La oposición, por su lado, le entregó al mandatario varios proyectos de ley que implican aumentos de penas, creación de nuevos delitos, entre otras posibilidades. No estuvieron los líderes principales del Partido Nacional y el Partido Colorado, que en los días previos habían mostrado su escepticismo con respecto a un mecanismo como este. Temían que fuera solo una instancia para la foto. ¿Quién empieza? Le damos la palabra a Gerardo, dale, ya que estás al agua de primera. Bueno, en primer lugar, yo creo en las políticas de Estado. Creo que en los países desarrollados hay 3, 4 temas, no todos los mismos en todos los lugares, que deben ser objeto de una política de amplia convergencia, que por su relevancia, en algunos casos estratégica, deben ser objeto de un acuerdo que los sustraiga, en algún sentido, del debate de la política partidaria cotidiana, no del debate. Y creo que la política de seguridad es uno de esos temas que merecería una política de Estado en el Uruguay. Junto con él, para dar otros ejemplos, la política educativa yo creo que merecería, la política de energía creo que merecería, la política de medio ambiente. Los países desarrollados tienen 3, 4 temas que les dan un marco de continuidad, de previsibilidad, de convergencia plena, lo cual no quiere decir que no cambian, pero cambian dentro de ese canal grande. Después todos los otros temas objeto de debate. ¿Por qué no ha habido y por qué cuesta tanto imaginar políticas de Estado cuando se habla tanto de las políticas de Estado en el Uruguay y en particular en seguridad? La medición de opinión pública revela que a partir del 2009, año electoral, por primera vez los temas de seguridad pasaron a estar en el centro de la preocupación de los ciudadanos. Es el tema que desde hace 7 años más preocupa a los uruguayos, superando a otros temas que preocupan mucho, como la situación económica en momentos de estancamiento, de crisis, o la educación. Esto ha hecho que algunos intentos, por ejemplo, recordemos, en la previa electoral, en la previa de la asunción del nuevo gobierno en el 2010, había una comisión junto con otros temas, y llegó a ciertos acuerdos, algunos de los cuales fueron registrados. Sin embargo, ha habido grandes dificultades para luego
incorporar este tema en una perspectiva de política de Estado. Y aquí hay que asumirlo. Nosotros estamos en sociedades como las contemporáneas, en donde el problema de la inseguridad es un problema que va a estar instalado siempre. Son esos temas que no tienen solución. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay que resignarse? No hay que resignarse, hay que enfrentarlos y enfrentarlos con mucha audacia. Pero si queremos una sociedad libre, y siempre en el otro, del otro lado de la seguridad está la libertad, y queremos una sociedad libre, bueno, márgenes de inseguridad vamos a tener. Entonces, hay que discutir de otra manera, hay que discutir en su profundidad. Por ejemplo, yo no recuerdo un ministro del Interior que haya sido popular. Entonces, no creo que sea un buen camino para, digamos, establecer una política de Estado, cuestionar la permanencia del ministro del ramo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando un gobierno está instalado, cuando la oposición quiere que un ministro permanezca, le pide la cabeza. Tuvo una iniciativa inteligente el Partido Independiente, ¿no? Después del clima que se había deteriorado tanto en materia de seguridad pública en los días en torno a la semana de turismo, salió Pablo Mieres con el planteo de dejemos un costado el tema de Bonomi sí, Bonomi no, donde por lo visto acuerdo no hay forma de que haya, un debate que irrita además el vínculo oposición-gobierno, encontrémonos en busca de alternativas, de soluciones, ¿no? Y el presidente Tabaré Vázquez prácticamente a las 48 horas, 24 horas, tomó el guante, ¿no? Hay quien dice que Mieres le tiró una tabla de salvación al gobierno, de hecho, ¿no? Porque el gobierno estaba acorralado, estaba complicado, y de esta manera, abriendo el diálogo, gana tiempo, gana aire. En fin, por acá me gustaría que siguiéramos con la conversación. Creo que Daniel estaba pidiendo la palabra. Sí, escucho atentamente las sabias palabras de Gerardo Caetano. Y con respecto a la discusión sobre el ministro sí, ministro no, Bonomi sí, Bonomi no. Y para encontrar un ejemplo que me calza para argumentar, el maestro Tavares en la selección uruguaya, ¿no? Se habla de el camino es la recompensa, y es una perpetuidad en el cargo que ha permitido demostrar al mundo y sobre todo al Uruguay que se conecta con las mejores raíces futboleras del 50, del 30, del 24, y que logra dejar de lado unas políticas de selección que claramente perjudicaban al Uruguay, nos dejaban afuera de los mundiales, la gente no quería la selección, y el maestro Tavares logra, con un liderazgo firme y concreto, obtener resultados que benefician al fútbol uruguayo, por ende a la sociedad uruguaya, y todos sabemos lo que significa el fútbol para Uruguay. En este caso creo que la figura del ministro Bonomi, si lo asemejamos al proceso Tavares, no ha dado resultados por más política de Estado que se le haya querido implementar. Y creo que técnicamente, hasta políticamente, aplicando políticas de Estado, la remoción de un ministro cuyos resultados no han sido buenos, por más que en las sociedades libres tenemos que convivir con un margen de inseguridad, ese margen de inseguridad, luego de varios años de una política de Estado llevada adelante por Bonomi, están siendo negativos para la sociedad que se pretende proteger. Es cada vez la mayor cantidad de gente, y las balas pican cada vez más cerca. A mí me ha pasado, a mi suegro lo asaltaron con un revólver en la cabeza, a mi madre la arrastraron por la calle, escuchamos los panaderos, las pobres personas en la calle que están sufriendo. Entonces, creo que está bien Vázquez, está bien la reunión, está bien hablar de este tema, está bien que sea una política de Estado, pero creo que hay válvulas que a veces se tapan, y que removiendo esa válvula, siguiendo con la política de Estado, puede permitir señales a la sociedad que dicen, bueno, muy bien, se quiere cambiar la política de Estado, pero también se remueve la gente que hace 15 años o 10 años, no sé cuándo está Bonomi, está al frente de esto. Por supuesto que el tema se discutió ayer en la Torre Ejecutiva. Pero por eso digo, fue planteado, y la respuesta del presidente Tabaré Vázquez fue no. Bonomi se queda. Y lo viene diciendo desde el 2014, de las elecciones, y está bien, es una decisión que toma el gobierno. A mí me parece que en estos momentos, cuando los resultados no son buenos, no es el caso de Tavares, es un caso que los resultados no son buenos. Entonces, me parece que también dentro del margen de política de Estado, bueno, cambiar fichas no está mal. Pero los resultados... Dale. ¿Los resultados son malos a causa de Bonomi? Esa es la gran pregunta, porque ahí estaba hoy el argumento, por ejemplo, creo que fue la declaración del senador Mieres, diciendo que las rapiñas han aumentado desde la reapertura democrática en Uruguay. Es decir,
Yo realmente poner el foco en Bonomi, yo estoy de acuerdo con los que dicen que no es el eje de la cuestión. De todos modos, Vázquez hizo otra afirmación importante, según Sí. coinciden todos los participantes del encuentro de ayer. Dijo: en la medida que se realice esta convocatoria es porque el Poder Ejecutivo está trabajando en un cambio de rumbo. Ahí está. Y ese tipo de cosas me interesan más para conversar con ustedes. Primero que nada, a nivel de analista me pregunto, ¿qué es esta señal de Vázquez? ¿Por qué la hace? Hay un intento de cambio de rumbo y pienso también que hay también alguna oportunidad política de procurar un cambio de estrategia en un tema que es muy sensible y que tiene repercusión en las urnas. No te entendí. Es decir, explícate un poco mejor. me da la impresión de que aquí hay un gesto hábil de parte del gobierno de buscar un acercamiento con la oposición en un momento donde el tema está candente, las críticas arrecian en torno a la política de seguridad, y con esta tendida de mano creo que hay un intento, yo creo que correcto, digamos, de buscar una vía alternativa para apaciguar las aguas. El senador Luis Alberto Heber, presidente del directorio del Partido Nacional, que fue uno de los participantes, hoy más temprano cuando lo entrevistábamos decía: salimos con noticias más auspiciosas Mejores, de las que esperábamos. Exacto. Sí, porque ¿qué es lo que sucede? Hay ciertas convergencias importantes, y acá vamos a los temas de fondo, en torno a cierto punitivismo, ¿verdad? Es decir, el Frente no va a aceptar todo lo que le pide, aumento de las penas, etcétera, pero hay un acuerdo, me parece, hoy por hoy, entre oposición y gobierno en torno a incrementar un poco el combate combate a los delincuentes. Yo sigo, de todas formas, lo tengo que reiterar, lo dije en la última columna del blog, pero acá para los oyentes lo voy a tener que reiterar, que apuntar a las causas, apuntar a combatir a los delincuentes está bien, pero también hay que combatir las causas del delito. Yo creo que el doctor Vázquez y esta gestión me parece que va mejor por el primer camino y no tanto por el segundo. Los uruguayos tenemos un problema de convivencia grave, de fragmentación social grave, y lo que yo considero son las causas estructurales siguen sin ser tocadas. Es decir, los guetos urbanos siguen intactos, sobre todo en la capital de la República. Y lo que tiene la segregación socioespacial de las clases sociales sobre la delincuencia, lo que incide eso es astronómico. Si no se toca eso, digamos, las causas profundas. Es curioso siguen porque en principio parecía que esa era la línea de acción del Frente Amplio cuando Exacto. llegaba al gobierno Sí, en materia de seguridad pública. Perdón. Y por lo visto, tú decís, no ha habido resultados en esa materia. Para nada. Por Y otro junto a lado, eso el otro tema, la educación. No, pero por otro lado, claro, pero digo, ese tipo de reclamos tampoco vienen de la oposición. No. O sea que hay una coincidencia por la negativa en esta materia entre gobierno y oposición. Justamente, ahí están los acuerdos que hacen posible. Yo creo que esto no va a ser para la foto. Me parece que aquí hay perspectivas mejores, por ejemplo, en comparación a aquella vez donde Mujica convocó a los líderes a discutir sobre educación. Bueno. Por diferentes razones creo que esto tiene más chances de lograr acuerdos que se plasmen en proyectos concretos. Las primeras intervenciones han sido todas bastante largas. Teresa está ahí esperando. La gatera. No puede decir nada todavía. Pues todavía no me dejaron decir nada. En primer lugar, felicitar a Rafael por su blog, porque realmente estoy un 99% de acuerdo en todo Muchas lo que escribiste. Estamos hablando de la columna que escribió Rafael Prosecansky en nuestro sitio en internet, en perspectiva.net. El título: Pensar en las cabecitas. Las cabecitas. Pensar en las cabecitas. Yo creo que justamente el nudo de la cuestión es ese, ¿no? Nadie duda que este gobierno ha logrado bajar la pobreza, pero la ha bajado en términos económicos, no la ha bajado en términos culturales, no la ha bajado en términos de lo que significan 2, 3 generaciones de gente que no tiene hábitos de trabajo, que vive del robo, que donde en gurises, donde es mucho más rentable y mucho más atractivo ser un narco que ser cualquier otra cosa. Entonces, a mí me parece que lo que no ha sabido manejar este gobierno del Frente ha sido una política integral de tipo cultural, de tipo, ni que hablar los temas de la educación, pero digo, es decir, uno que conoce más de cerca lo que es el trabajo que se ha hecho en territorio directamente en estas zonas marginadas, laterales,
excluidas, no ha sido bueno de ninguna manera. Es más, y acá yo voy a quebrar una lanza por el Ministerio del Interior, pedirle al Ministerio del Interior que sea el responsable de todo lo que ocurre en materia de seguridad ciudadana es exigirle algo que no le corresponde. Absolutamente de acuerdo. Hay que pedírselo al MIDES, hay que pedírselo al Ministerio de Educación, hay que pedírselo al Sistema Nacional de Educación, a la ANEP, y hay que pedírselo a las familias, ¿no? Digo, sí, pero me parece que lo primero que tenemos que hacer es tener claro que este es un problema integral. Yo con esto no estoy diciendo que el que roba, el que asesina, el que no tenga que ir preso, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo simplemente, y la otra cosa que me parece que también es responsabilidad de todos, todavía se está esperando la venia para modificar el sistema de privación de libertad de los gurises. Todavía se está esperando la venia. Y se está esperando la venia con discusiones políticas menores, de enfrentamiento dentro del propio Frente Amplio. Gurises que todos sabemos, porque lo vimos en la televisión y los que trabajamos en esto lo sabemos y lo venimos denunciando de mucho antes, gurises que están en condiciones, pero que violan todos sus derechos humanos, y después pretendemos que cuando salgan no tengan la cuota de odio que tienen, lo agresivos que van a estar. ¿Cómo puede estar alguien que está las 23 horas del día engrillado y empastillado? ¿Volvemos con Gerardo? Sí, yo quiero que haya una política de Estado en seguridad, como también en educación. Entonces, lo que contribuya a, digamos, a pensar en esa línea, como ciudadano, quiero empujarlo. Entonces quiero tirar 3 o 4 pistas rápidas. Dale. La primera, si empezamos por Bonomi sí o Bonomi no, vamos a fracasar. Claro. Porque recordemos, Bonomi adentro del Frente Amplio dista de tener el acuerdo, no genera consensos. Es más, Bonomi es el máximo de punitivismo permitido dentro del Frente Amplio, si lo comparamos con los ministerios anteriores. Y yo diría, tal vez los más opositores a Bonomi están adentro del Frente Amplio. Te puedo hacer una pequeña acotación. Cito un solo ejemplo de lo que dice Gerardo. Rafael Paternain, ex funcionario del Ministerio del Interior en el tema del Observatorio de Criminalidad, hoy muy vinculado a Casa Grande con Constanza Moreira. Permanentemente Rafael es un crítico feroz de esto que él llama una política esencialmente punitiva. A la inversa de la crítica que puede tener el Partido Nacional, que está diciendo que es débil, que no sé. Segundo, lo importante, y por eso, aunque escéptico, yo creo que hay que jugar este partido, es que ayer estuvo esta señal de cambio de políticas. Y que los partidos estén atrás de una política da una expectativa y una persuasividad al ciudadano muy importante, que temas de esta envergadura lo requieren. Entonces, tomemos ese punto, cambio de políticas. 3, bueno, vayamos al núcleo, y yo ahí coincido plenamente. Hay que evitar las falsas dicotomías, como diría Ferreira. No es la coyuntura inmediata versus el largo plazo. No, son las dos cosas. Y yo coincido. Se ha avanzado mucho más, aunque no lo parezca, en las respuestas de coyuntura, la respuesta de corto plazo, que es la respuesta de largo plazo. Y el problema está en que si no hacemos las dos cosas al mismo tiempo, vamos a fracasar. Y lo último, recuerdo hace unos años un informe del Banco Mundial, en donde, tratando estos temas, recogía algo que me parece crucial. Tomaba el tema de los homicidios por cada 10.000 habitantes. Y la tasa uruguaya, aún en crecimiento, y siguió creciendo, era la menor de América Latina. Sí. Pero luego, 44, pero luego incorporaba la percepción de inseguridad. Y curiosamente en el Uruguay la percepción de inseguridad era la más alta de América Latina. Claro. Y ojo, esto no es hablar de la sensación térmica, para nada. Forma parte de un cambio de políticas. Cuando una sociedad tiene terror, ese elemento subjetivo hay que incorporarlo en la política pública de seguridad. Claro, porque ¿qué pasa? El Uruguay se compara con sí mismo. Entonces, hace menos de una generación la gente dormía con la puerta abierta. En Caracas, en Guatemala, en México, me decía, pero esto no puede ser. Sí, lo explica por esto y este motivo. Los colombianos te dicen, ¿cómo con 500 gurises infractores no pueden? Si eso es un proyecto piloto para nosotros. Claro. Daniel.
No, es así. Recuerdo una vez hablando con unos colombianos que estaban viendo el noticiero acá y era un casi robo una panadería y él decía, bueno, que allá en Colombia, o sea, 10 secuestros por día, o sea, como que corroborando esa sensación térmica a la que hay que también machear, porque también es verdad, digo, como que en Uruguay, por ser chicos, y todos conocemos el nombre o la profesión de quien perdió la vida, el taxista, la almacenera, y eso lo hace muy cercano, ¿no? Claro. Y muy terrible, porque uno siente que le puede pasar a uno, de hecho, le ha pasado a gente que conocemos. Pero contar una cifra comparativa con otro país, que la había leído hace unos días y la pude encontrar antes de entrar. Holanda cierra sus cárceles. Contrariamente a la mayoría de los países europeos, Holanda registra un descenso de su población carcelaria al punto de que actualmente les alquila celdas a Bélgica y Noruega. ¿Cómo lo logró? Una política de reinserción eficaz, penas cortas, sanciones financieras y también razones presupuestarias explican el singular fenómeno. Y apostaron esto que tiene que ver con lo que salió ayer en la reunión de Vázquez, gran inversión en la rehabilitación de los presos para que no repitan el patrón, como le dicen, o sea, la cárcel, la escuelita del crimen, salen peor de los que entraron. Gran inversión en prevención del crimen organizados. Casi anularon las penas relacionadas con las drogas, ¿no? O sea, como que el que vendía y trabajos sociales para cierto tipo de delincuencia, como el hurto, etcétera. Entonces, con lo cual, hay países, no podemos decir, Gerardo, que Holanda no es un país donde la gente es muy libre, creo que es de los países europeos. Entonces, ellos, los márgenes de inseguridad, obviamente, los toleran, pero han tenido también una sociedad libre reduciendo. Ahora, yo te tengo que preguntar, Daniel, me veo obligado a preguntar de esto en tu calidad de asesor del Partido Nacional y particularmente... Yo soy independiente. ¿Independiente desde qué punto de vista? Total, 100%. Soy blanco, pero independiente. Blanco. A ver, así voy a preguntar. No estoy asesorando al Partido Nacional. Contá. Claro, Rafael alude reciente a la actividad reciente en la campaña electoral de Daniel asesor en comunicación, en el comando de comunicación de Luis Lacalle Pou. Doy por descontado que sos un librepensante en tu esencia, pero te voy a hacer la pregunta de todas formas. Aguanta. A ver, vengo de escuchar al senador Heber, donde no hubo ni por asomo alguna referencia a Holanda, más bien todo lo contrario, es decir, aumento de penas, militarización, todas las medidas punitivas. Y ese tipo de reflexiones, ¿cuándo las va a incorporar, por ejemplo, el Partido Nacional? Y bueno, me voy a tomar un café con Heber después de la tertulia. No vendría, sería una muy buena idea. No vendría mal, ¿verdad? Y no, lo llamo, Luis Alberto, ningún problema. Le vendría muy bien a Heber. Ayer estuve en una conferencia de del director, un sacerdote, el director de una fundación colombiana, que soy un desastre para acordarme los nombres, pero que lo ha traído la gente de Colpin, muy interesante, y hoy tiene otra conferencia en el IMPO a las 7 de la tarde, y él decía, y a mí me encanta eso de los números, ¿no? Él decía que según los cálculos, si uno invierte $1 en prevención, ese dólar que invierte en prevención evita gastar $8 después en represión. O sea, fíjense, ¿no? La gran diferencia es un 800% más, ¿no? Es 8 veces más. Entonces, ¿cómo realmente la prevención es, yo creo, el foco donde hay que poner en esta situación? Mientras los escuchaba a ustedes, iba mirando los mensajes de los oyentes y en la bandeja me encuentro, por ejemplo, con este de Alejandro, que dice: Vázquez convoca a la oposición para hacerla corresponsable de la inseguridad y así compartir el peso político de los fracasos. Esta es una lectura que existe, ¿no? ¿Por qué Vázquez da este paso? ¿Cómo ven este ángulo? Bueno, yo anteriormente había dicho que me parece que Vázquez necesitaba enviar algún tipo de señal porque él estaba ardiendo Troya, básicamente. Pero no me parece que la oposición vaya a ser culpada por esto. Lo que sí me parece es que prefiero mucho más a este Vázquez, que hace la cumbre petrolera, hace la cumbre de seguridad y demás, que el que amenazó en algún momento con que iba a sacar a la oposición de los entes, lo cual me parecería una pésima medida. ¿Algún comentario más sobre esto? Ahora que vengo de Perú, uno de los temas rutilantes de la campaña, por los cuales se explica la alta votación de Fujimori, Keiko Fujimori, la hija del ex dictador Alberto Fujimori, es el tema seguridad. Gerardo. Sí, los actores políticos no son solamente lo que quieren ser, son lo que los dejan ser, sobre todo en una política tan sistémica como la uruguaya. Yo creo que esta señal de Vázquez, la oposición, tiene que cargarla de contenido, porque también se deben a ella. Estábamos en un Vázquez
un poco en la figura del monarca electo. Bueno, acá da una señal, y yo creo que da una señal de necesidad. Tratar de conformar eso, sobre todo cuando estamos a 3 años y medio de las próximas elecciones. Porque si la oposición solamente piensa en las elecciones, y me consta que no, bueno, qué mejor que salir del tema que más preocupa a los uruguayos y bombardear desde afuera. Pero la sociedad uruguaya no lo resiste. Entonces tiene que comprometerse en una política de Estado. Claro, le tiene que tomar la palabra al presidente, y el presidente va a tener que asumir compromisos. Hubo una decisión sorpresiva de Vázquez en estas reuniones multipartidarias, que es la participación de Edgardo Novic, ¿no? Sí. Daría para toda una conversación. Sí. Lo cierto es que representa un sector que tiene representación parlamentaria a su vez, ¿no? Y que quiere que se quede Bonomi. Bueno, y resulta que ayer, cuando el diputado Germán Cardoso plantea que la renuncia de Bonomi es el sentir de la oposición, el primero que levanta la mano y dice, no, a mí eso no me representa, es Novic. Sí, sí, Después Pablo Mieres dijo lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Un Novic que apoya a Daniel Martínez y que apoya la continuidad de No, Bonomi. apoya a Daniel Martínez, no. Tiene con Daniel Martínez una enorme cantidad de diferencias, pero supo votar, encontró la fórmula para votar esto del Fondo Capital, una versión reducida del Fondo Capital, ¿no? Un gran favor político de Vázquez hacia Novic. Sí. Bueno, vaya uno a en saber, su hay un No, intercambio. estoy hablando de las consecuencias, no de la intención. Ajá. Pero en las consecuencias termina siendo un favor político, lo legitima como actor, le da visibilidad, lo potencia, en definitiva. O no, Y una jugada interesada. una jugada. ¿Por qué? Porque Novic es un gran problema para los partidos tradicionales que lo crearon. Claro. Claro. Y la concertación, como en su momento discutí con altos dirigentes de los partidos tradicionales, a quien más desafía son a los partidos tradicionales. Pero entonces es una cuña metida en Es estas una cuña. reuniones. Yo creo que sí. Yo te diría algo Vamos, más, Gerardo. pero vamos a quien a- más desafías al Partido Colorado. Sin duda. Sin duda. A quien más Pero- desafías al ¿Y Partido cómo Porque el están Partido viviendo? Nacional está fuerte. Vamos a ver Claro, entonces pero el si Partido Colorado- favorece o complica el De todos éxito modos, de este ámbito. todos ¿no? modos, yo creo que si uno quiere hacer una política de Estado, tiene que convocar a todos los sectores. Y a mí me parece que en esto de la seguridad, sobre todo además si queremos hacer cosas diferentes, recién Daniel hablaba de lo de Holanda. En muchos países se está hablando de la justicia restaurativa, se está cuestionando la necesidad, la existencia de las cárceles, de los encierros. Digo, hay mucho tema nuevo en el tema seguridad que busca dar respuestas nuevas justamente a los nuevos problemas de seguridad. Entonces me parece bien que estén todos. Incluso en el diálogo social se va a hablar de este tema y también me parece positivo. Ahora, admitámoslo, si no entra en el Partido Nacional y el Partido Colorado, y sobre todo el Partido Nacional, que hoy es el segundo gran partido, la política de Estado... Sí, claro. Bueno, pero ahí estaba el No, presidente claro. del directorio, Besosi, Javier García. Ahí hay otro problema, Pero no estaban los que líderes, es de otra que es índole. el tema, Los ¿a quién líderes, convocan, no? por primera vez en mucho tiempo, no están en los órganos ejecutivos partidarios, lo cual yo creo que es un problema, Exacto. porque debilita a los partidos. Los líderes tienen que estar, como han estado En la cabeza. generalmente en la historia, en los órganos de dirección del partido. Ya volvemos a la mesa de este miércoles.